Casos de injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy yo pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la injusticia policial, penal y ahora hasta de atención médica en los hospitales del IMSS en la Ciudad de México o prácticamente en todo el país? Puesto que esta historia que nos han hecho llegar amablemente una suscriptora a través de la página, ella nos cuenta que su hijo fue víctima de la injusticia policial, penal y para acabarla de la atención médica en un hospital del IMSS en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y bueno, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Mire, realmente para mí y para mi familia en general ha sido el peor episodio que hemos vivido, porque hasta apenas hoy nos atrevemos a platicarlo con alguien. Esto que pasamos realmente ha sido un golpe mortal para nuestras vidas como familia. Esto que vivimos fue lo que nos hizo salir corriendo de nuestro querido y amado municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Realmente nunca pensamos que todo lo que se veía en redes sociales, en los noticieros, fuera real, fuera cierto. Esta desgracia que vivimos nos afectó bastante, que hoy desde aquí, desde donde nos encontramos, queremos buscar la posibilidad de unirnos al colectivo nacional de No Más Presos Inocentes, porque no sé cómo podremos hacerle. Tal vez si después nos vamos a contactar con ellas, porque hasta donde sé es un colectivo que se encarga de vigilar y de luchar por esos lamentables casos injustos en contra de hombres inocentes que son culpados de cierta forma y son sentenciados injustamente. Este es el caso de mi hijo Toño y aquí le cuento que todo sucedió, todo empezó desde el año 2021, en que mi hijo Toñito venía de la escuela. Él en ese entonces contaba con 19 años de edad. Iba contento, feliz a la casa, después de un turno de clases. Él siempre mostró grandes habilidades por el estudio y un joven entusiasta, trabajador, honesto, responsable. Pero lamentablemente fue víctima de las arbitrariedades que cometen las autoridades, porque rumbo a el domicilio que teníamos en Ecatepec, mi hijo fue interceptado por un auto tipo Aveo, color gris, de donde descendieron unos hombres que, según mi hijo nos llegó a contar en su momento, jamás
se identificaron como agentes policíacos o elementos de policía, de nada. Simple y sencillamente uno de ellos, que se hacía decir comandante, dijo que pues era el indicado, que estaba puesto y que estaba dado, y que era el que iba a ser pagador. Realmente mi hijo no entendió esas palabras. Él se espantó mucho, porque estos hombres con pistola en mano, con sus armas, se bajaron del automóvil y abordaron a mi hijo, lo tomaron a la fuerza, lo sometieron, le pegaban con sus armas, le daban golpes con las manos y lo subieron al auto. De hecho, uno de esos supuestos agentes fue el que le aplicó una llave china a mi hijo. Por más de que trató de defenderse, no pudo, no lo consiguió. Y él, lleno de miedo, porque faltaban unas cuantas calles para llegar a su domicilio, a nuestro hogar. Y mucha gente que vio y se dio cuenta de inmediato nos fue a avisar. Y nosotros, cuando llegamos ahí al punto donde nos habían dicho lo que había sucedido, que habían agarrado a mi hijo, pues ya no había nadie. No había nadie y nosotros empezamos la búsqueda de dónde podía estar mi hijo. Fue hasta que acudimos a la Fiscalía de Las Palmas, esto en San Cristóbal de Ecatepec. Ahí fue donde nos dijeron que mi hijo estaba relacionado con diversos delitos y que tenía varias carpetas de investigación. Nos enseñaban unas fotos que nada que ver con mi hijo, nada que ver. Y ellos hablaban de un joven robusto, de estatura 1 metro con 65 centímetros, con bigote. Y mi hijo no. Mi hijo es, o más bien dicho, era delgado, alto, de 1,75. Y estos elementos policíacos nos dijeron que para empezar teníamos que darles la cantidad de 30,000 pesos para que mi hijo llegara al reclusorio sin tantas carpetas de investigación. Realmente no entendíamos por qué. Si mi hijo era estudiante, presentamos sus documentos, todos sus papeles de mi hijo, que acreditaban que era estudiante. Mas sin embargo, estos supuestos agentes, Ministerio Público, nadie de la Fiscalía nos creyó. Así pasaron 48 horas y mi hijo fue enviado al reclusorio de Chiconauhtla. Ahí fue procesado, juzgado, sentenciado por un delito de robo a transeúnte con violencia. Un delito que mi hijo jamás había cometido. Después de tantas carpetas de investigación que la gente del Ministerio Público nos había dado a conocer ese día que fuimos a verlo a la Fiscalía. También agradecemos a Dios solamente, porque estos miserables no le dejaron las demás carpetas de investigación, ya que dimos los 30,000 pesos que nos habían solicitado. Pero aún así mi hijo fue sentenciado a 5 años y 8 meses, que porque llevaba un delito mínimo. Fue sentenciado a 5 años y 8 meses porque ningún abogado nos hizo caso, nos creyó. Y para pagar un abogado particular realmente eran muy caros, porque el abogado más barato que encontrábamos nos cobraba 8 a 10,000 pesos por audiencia. Y nosotros, ¿de dónde lo íbamos a sacar? Cabe mencionar que nosotros no somos una familia que tenga mucho dinero. Somos una familia humilde, de clase media se podría decir, que nos costó tanto trabajo poder colectar, juntar esos 30,000 pesos que le dimos a la gente del Ministerio Público, y que aún así envió a mi hijo al reclusorio de Chiconauhtla. Total, de que mi hijo aguantó esos 6 meses, lo estuvimos yendo a ver, pasaba un infierno, y eso que mi hijo pagó su talacha, pagaba la estancia en la celda, el baño, todo lo que les piden ahí. Y cada día de visita, cada semana, tenemos que llevarle lo que podíamos y nos permitían ingresarle a mi hijo, comida, algunos artículos.
lo más esencial que nos permitían llevarle a mi hijo. Así pasaron esos 6 meses y él salió con el dispositivo de preliberación conocido como brazalete. Se lo pusieron a mi hijo y salió a los 6 meses de ese mismo año, 2021. Eso fue realmente una injusticia, el que las autoridades, solamente por haberlo visto, puesto, dado, como ellos dijeron, se hayan atrevido a dañar su imagen, su integridad, su salud de mi hijo, Toño. Y digo su salud porque ahorita voy a mencionar el porqué. Mi hijo nos llegó a contar en su momento que desde que lo agarraron los supuestos agentes de investigación, fue torturado, golpeado, amedrentado. Vuelvo a decirlo, mi hijo Toño era un joven delgado y de tantos golpes que le dieron, le provocaron malestares en su vesícula, en su apéndice. Le resultó al poco tiempo diabetes, descompensaciones en su cuerpo, en su salud, trauma psicológico. Fue un infierno que vivió mi hijo en todo eso que le sucedió. Nosotros siempre apoyándolo y nunca lo dejamos solo. Lo único que queríamos era que mi hijo Toño saliera de ese infierno, de esa prisión, y que pudiera olvidar ese terrible momento que pasó, que fue una injusticia total. Para esto, mi hijo salió antes del 24 de diciembre y todavía pudimos pasar una Navidad y un Año Nuevo, no muy felices al 100%, pero sí tranquilos con mi hijo Toño en casa. Para esto, no sé cómo se habrán enterado los supuestos agentes de investigación y querían estar yendo a mi casa que por una renta, que a cobrarnos para que no lo volvieran a regresar a prisión. Fue donde toda mi familia en general se reunió y nos dijeron que podíamos proceder conforme a derecho en contra de esos elementos. No fuimos nosotros, fue la mayoría de mi familia, tanto por parte de mi esposo como la mía, amigos cercanos, quienes contrataron a un buen abogado, penalista, un abogado muy reconocido en las redes sociales, que para a su vez este abogado cobró barato, por cierto, cobró una cantidad justa y fue quien inició la querella para en contra de quién o quienes resultaran responsables de los elementos de investigación, supuestamente. Contábamos con videos, con fotografías, audios, de todo lo que estos supuestos agentes estaban pretendiendo hacer en contra de mi familia. Dios mío, esto ha sido doloroso, ha sido terrible, porque hasta la fecha, hoy aquí donde nos encontramos, aún tenemos miedo, aún tenemos pesadillas, aún estamos en tratamiento psicológico para tratar de sobrellevar, sobrevivir y tratar de olvidar ese muy lamentable y terrible episodio que terminó en tragedia. ¿Y por qué terminó en tragedia? Se lo voy a contar. Fue hasta este año 2024 en que a principios del año, fue en el mes de enero, cuando mi hijo Toño empezó a presentar molestias en la vesícula, en el apéndice. Le extirparon la apéndice, la vesícula, pero lamentablemente su hígado, sus riñones estaban afectados y tenemos documentos que doctores particulares nos decían que todos los estudios que mandaban a hacer arrojaban que todo esto había sido provocado a consecuencia de golpes que sufrió mi hijo en años anteriores. Y ciertamente, sí, no había pasado ni 5 años, ya que lo de mi hijo Toño fue en el 2021. Imagínense, ni 3 años. Entonces, mi hijo tenía seguro por parte del IMSS y cuando no teníamos dinero, mi hijo solía acudir a los hospitales del IMSS. Para ser más exacta, a la unidad de urgencias médicas número 76, que está ubicada en Jalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Un día mi hijo enfermó de gravedad
Pero antes de que enfermara de eso, cabe mencionar que mi hijo empezó a acudir a consultas médicas a su unidad de medicina familiar también del IMSS, número 77, que está ubicada en San Agustín. Y realmente no entiendo por qué lo mandaron hasta allá. No entendía las ubicaciones, no entendía el por qué mi hijo tenía que acudir hasta allá, hasta San Agustín, a consulta familiar, consulta médica. Y cuando se agravó, lo llevamos a la unidad de urgencias médicas número 76. Realmente perdimos la noción del tiempo. Realmente no supimos qué pasó. Pero bueno, mi hijo Toño, en cada consulta médica que iba y cada que lo revisaban, como se daban cuenta que mi hijo traía el dispositivo de preliberación conocido como brazalete, los médicos siempre le decían: ¡ah, tú eres delincuente! No, pues estás bien, tú estás bien, estás normal, no pasa nada. Mi hijo siempre hasta lloraba cuando les decía: no, doctor, no, doctora, no soy delincuente. Yo fui víctima de un terrible momento por parte de elementos policíacos. Ah, sí, como digas. Eso que te lo crea quien no te conozca. Para nosotros eres un delincuente. Todo el tiempo le decían así a mi hijo. Su médico familiar, enfermeras, médicos de ahí de la unidad de medicina familiar, les decían eso. Y siempre lo malmiraban por traer el brazalete. Le comento que mi hijo no tenía mal léxico, no tenía mal vocabulario. Mi hijo hablaba correctamente y un joven estudiado, respetuoso. Siempre brillaba la educación que nosotros le habíamos dado a mi hijo. Y bueno, llegó ese lamentable día que mi hijo empeoró y tuvimos que llevarlo de urgencia, como ya se lo había dicho, a la clínica 76 del IMSS en Jalostoc. Ahí empezaron a tomarnos datos, a mi hijo lo tenían ahí esperando en unas sillas, pero cuando las enfermeras y los doctores se dieron cuenta que mi hijo traía brazalete, empezaron a retardarle su atención. Mi hijo iba con dolores muy fuertes, con mareo excesivo. De hecho, vomitaba mucho y ya después, para que lo pudieran atender, fue porque vieron que mi hijo empezó a vomitar sangre. Pero no voy a mentir, en ese hospital del IMSS, número 76, de Jalostoc, ahí dejaron morir a mi hijo. Porque si nosotros llegamos a ese hospital a la 1 de la tarde, fue hasta las 10 de la noche que lo atendieron. Esto realmente me llena de dolor, de tristeza, de decepción. Porque no obstante con que en su unidad de medicina familiar lo tachaban de delincuente por el simple hecho de traer un brazalete, porque estaba cumpliendo una condena de 5 años y 8 meses por un delito que jamás mi hijo cometió. Mas sin embargo, enfermeras, doctores, doctoras, nadie entendía que mi hijo no era delincuente. Y esto realmente para nosotros fue una injusticia doble, porque era injusto que a mi hijo no lo escucharan, que nadie le hiciera caso, que en el hospital del IMSS, en cualquier parte, lo vieran como un delincuente solo por traer el brazalete de preliberación electrónica. Mas sin embargo, mi hijo, siempre con la frente en alto, decía: yo no soy delincuente y nunca lo he sido. ¿Por qué me malmiran y me tratan así? Ese lamentable día que estuvimos en urgencias médicas y que obvio, previo a todo esto, todo el tiempo se les daba conocimiento a monitoreo, quienes ellos mismos autorizaban las salidas de mi hijo, porque mi hijo no tenía perímetro. Mi hijo tenía su aval moral y su aval laboral en casa. Mi esposo fungió como aval laboral y su hermana mayor fungió como aval moral. Y todo lo que mi hijo hacía, todo en ese tiempo que mi hijo trajo el brazalete, todo se le informaba a monitoreo. Todo, absolutamente todo. Mandaba videos, mandaba imágenes, mandaba audios de todo lo que él pasaba o permisos que quería. Pero ese día, ese muy lamentable día, que como ya le conté, estuvimos en urgencias médicas, después de que vieron que mi hijo, Toño, empezó a vomitar sangre,
Lo ingresaron a atención médica y nosotros nos quedamos ahí en la sala de espera y nada más yo y mi esposo y mi demás familia en la parte de afuera. ¿Para qué? Para que minutos después salieran y nos dijeran que mi hijo Toño había perdido la vida. Sí, como lo escuchan. Mi hijo Toño perdió la vida, perdió la batalla. Fue un golpe, una desgracia para mí, para mi familia en general. Porque realmente no podíamos creer, no podíamos entender cómo puede existir tanta injusticia por parte de autoridades, por parte de instituciones de gobierno. Es por ello que nosotros hemos buscado ayuda. Nuestros psicólogos nos han recomendado que lo platiquemos, que lo digamos abiertamente. Y hoy que encontramos este canal donde usted brinda apoyo también y brinda ayuda psicológica y sabe entender estos casos, y que en su canal hay muchos videos de casos totalmente de injusticia, como se llama su canal y su página, realmente para nosotros fue como una puerta de salida, como una luz al final del túnel. Y también hemos conocido la excelente labor que realiza el colectivo nacional No Más Presos Inocentes. Y hemos intentado querer tener contacto con la dirigente, pero aún no tenemos ese valor suficiente. Y sé que a través de usted igual y nos va a ayudar a lograr ese contacto, porque esperamos que en cuanto nos restablezcamos de este terrible dolor, podamos comenzar una lucha en ese colectivo, o no sé cómo hacerle para brindar ayuda a esas personas, a esos hombres que atraviesan por este terrible episodio. Nosotros como familia perdimos a mi hijo Toño, pero hay tantos jóvenes, hay tantos hombres, tantos casos injustos de gente inocente que se encuentra en prisión. Y eso en México es muy lamentable. Y esa es nuestra realidad que se vive en México. Realmente no sé qué pensar o qué opinen ustedes del lamentable caso de mi hijo Toño, pero esta fue nuestra realidad que vivimos como familia. Gracias a usted, Señor, por sus atenciones, por su gran apoyo. Espero tengamos contacto con usted, que sepamos en realidad o usted nos diga qué paso seguir para seguir con esta lucha en contra de esos casos injustos. Muchas gracias.